Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente estamos delante de la presencia del Señor para leer la palabra de Dios y que sea de entendimiento para cada uno de los que me escuchan y sea de aprendizaje. El motivo de esto es la lectura para que las personas puedan leer, leer la palabra y si la quieren oír y memorizarla mediante este video, memorizarla. Vamos a leer, estamos leyendo, ustedes saben que comenzamos leyendo Primera de Samuel del capítulo 1, pasamos al capítulo 2, ahora estamos en el capítulo 3, pero no será el capítulo 3 será completo, pero tendremos que leer el capítulo 4 porque el capítulo 3 nada más tiene 21 minutos, 21 versículos, tiene 21 versículos y para que la lectura sea más llevadera, vamos a leer el capítulo 4 también. Con el propósito de que la lectura tenga un poco más de tiempo y no se acabe tan pronto para así poder deleitarnos en lo que es la palabra de Dios y en el aprendizaje de ella. Bien, el capítulo 3 tiene por título el llamamiento a Samuel o el llamado a Samuel. Dice de la siguiente manera: primero, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El joven Samuel ministraba al Señor ante Elí. En aquellos días la palabra del Señor escaseaba y no había visión frecuente. Un día, cuando los ojos de Elí empezaban a oscurecerse y no podía ver, él estaba acostado en su aposento. Samuel se hallaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuera apagada. El Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Y corrió donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel y se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Elí le dijo: hijo mío, no te llamé, vuelve a acostarte. Samuel no había conocido aún al Señor, ni le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel, y él se levantó y fue a Elí, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que el Señor estaba llamando al joven, y le dijo: ve y acuéstate. Si te llaman otra vez, dirás: habla, Señor, que tu siervo oye. Así Samuel se volvió y se acostó en su lugar. Miren que en esos tiempos la palabra de Dios ya estaba empezando a escasear, como dice ahí, que el Señor no se presentaba ante los profetas o jueces que estaban en ese tiempo, puesto que Elí
era que juzgaba a Israel en ese tiempo. Pero el Señor sabía la condición en que Elí estaba viviendo con lo que estaba pasando con sus dos hijos, Ofni y Fines. Entonces dice, el Señor volvió a llamar como las otras veces y llamó, Samuel, Samuel. Entonces Samuel respondió, habla, que tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel, voy a ejecutar en Israel tal cosa que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día despertaré contra él y todo lo que le dije acerca de su casa, de principio a fin. Le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él conoce, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con aflicción, ni con sacrificio, ni con ofrendas. Y Samuel quedó acostado hasta la mañana, y después abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y le dijo, hijo mío Samuel. Y él respondió, aquí estoy. Y le preguntó, ¿qué te habló el Señor? Te ruego que no me lo encubras, que Dios te trate con rigor si me encubres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces Elí le dijo, Él es el Señor, haga lo que bien le parezca. Y Samuel creció. El Señor estaba con él y no dejó de cumplir ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Así el Señor siguió apareciendo en Silo, porque allí se manifestaba a Samuel mediante su palabra. Ven todo lo que ha acontecido aquí. Y son cosas que se pudieron haber remediado, porque el pecado de los hijos de Elí era que molestaba bastante al Señor por lo que ellos estaban haciendo. Ofni y Fines estaban pecando grandemente contra el Señor y se robaban el dinero de la ofrenda del altar. Incluso ellos vivían con las mujeres que hacían guardia en el templo. Y eso le molestó grandemente al Señor. Y el Señor decidió quitarlo del medio a ellos. Pero todo trae una consecuencia. Según como vayan transcurriendo los capítulos, ustedes van a ver cómo serán. Bien, ahora vamos a leer el capítulo 4 de Primera de Samuel, la continuidad de lo que pasa. Tiene por título, los filisteos capturan el arca. Miren qué problema acarreó el pecado de esas dos personas. Todo lo que conllevó a eso fue producto de ese pecado, de lo que hacían y de lo que su padre le permitía hacer. Dice así, la palabra de Samuel iba a todo Israel. Por ese tiempo Israel salió en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido por los filisteos,
que hirieron como a 4,000 hombres. Y vuelto el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido el Señor ante los filisteos? Traigamos de Silo el arca del pacto del Señor, para que cuando esté entre nosotros nos salve de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron el arca del pacto del Señor Todopoderoso, asentado entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de tan gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que habían traído el arca del Señor, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: Dios ha venido al campamento. Y agregaron: ay de nosotros, antes no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de estos dioses fuertes? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para no servir a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha una gran mortandad, pues cayeron 30,000 hombres de Israel. Y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Un hombre de Benjamín salió corriendo de la batalla, y llegó ese mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó Elí, estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por el arca de Dios. Llegó pues aquel hombre a la ciudad, y cuando dio la noticia, toda la ciudad gritó. Al oír la gritería, Elí preguntó: ¿qué estruendo es ese? Aquel hombre vino aprisa y le dio la noticia a Elí. Elí ya era de 98 años de edad. Sus ojos se habían entenebrecido, de modo que no podía ver. Dijo aquel hombre: vengo de la batalla, escapé hoy del combate. Y Elí le preguntó: ¿qué sucedió, hijo mío? El mensajero respondió: Israel huyó ante los filisteos y fue hecha una gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios fue tomada. Cuando él mencionó que el arca de Dios, el arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se le quebró la cerviz y murió, porque era anciano y pesaba, y había juzgado a Israel durante 40 años. Su nuera, la esposa de Fines, estaba encinta, cerca de dar a luz. Al oír que el arca de Dios había sido tomada y muerto su esposo, su suegro y su esposo, se inclinó y dio a luz, porque los dolores le vinieron de repente. Al tiempo que ella moría, los que la atendían le dijeron: no temas, has engendrado un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención.
y llamó al niño Ícabo, que significa sin gloria, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su esposo. Dijo pues: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios había sido tomada. Bien, hasta aquí el final del capítulo 4. Ustedes bien cómo pasó, lo que sucedió con Ofni y Fines. El pecado que conllevó a que sucediera eso. Pero todo pasó porque su padre no lo reprendió ni lo hizo entrar en razón. Si Elí lo hubiese hecho entrado en razón, como quiera Dios lo iba a quitar del medio, porque ellos pecaron, pero Elí no iba a ser muerto como murió. Pero así que son las cosas. Cuando tú permites el pecado de una persona y no le llama la atención, tú eres responsable de lo que pase. En ese tiempo eran responsables. Ahora cada cual es dueño de su propio pecado, y cualquier cosa que otro haga se le suma a esa misma persona. Pero la persona puede llamarlo a arrepentimiento, y si obedece, Dios lo perdona. Porque ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo del perdón, el tiempo que Dios permitió que todo sea como es por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que cambió ese panorama por medio a su sangre derramada en la cruz del Calvario. Todo cuanto pasa está sujeto a la misericordia de Dios. Acuérdense que en el Antiguo Testamento todo cuanto la gente hacía era responsable de su pecado. Y el Señor, cuando castigaba a una persona, no lo castigaba solo, sino que lo castigaba junto con toda su familia. Miren lo que pasó con las personas que hicieron el becerro de oro en los tiempos de Moisés. Moisés se enfureció y azotó la tabla contra el becerro. Y la tierra se abrió. Y esa persona que motivaron a hacer ese ídolo, se fueron todos con toda su familia al infierno. O sea, que todos pagaron por el pecado. Ahí no tenía que ver, ahí Dios determinaba lo que era el linaje completo de una familia, para que el pecado no continúe. Y todas las cosas eran así. Bien, hasta otra próxima entrega. Suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones, comenten, porque es necesario que comenten para uno saber qué mejorar y qué hacer. Más adelante estaremos hablando nuevamente de lo que es la lectura de la palabra de Dios, y leeremos el capítulo 5 y 6 de Primera de Samuel. Leeremos el 5 y 6 de Primera de Samuel.
El título del capítulo 5 es El arca entre los filisteos. Y el capítulo 6 se lo diremos cuando estemos leyendo el capítulo 6. Que el Señor le bendiga y tengan un feliz día. Hasta la próxima.